22 de febrero del 2003, Juana Canal desaparece sin dejar rastro. Su familia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la buscan sin éxito. Nada se sabía de su paradero, ninguna pista de la mujer de 38 años de edad. El pasado 2019 unos restos óseos fueron encontrados en un paraje montañoso cerca de Navalacruz, mismo lugar donde ya en junio del 2022 aparecieron más huesos que determinaron que el perfil genético correspondía a la madrileña desaparecida. De cara a esclarecer lo ocurrido, más de 60 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional investigan sobre el terreno para encontrar más pistas o restos de ADN. Una operación en la que participan tanto las unidades de criminalística, seguridad ciudadana, georradar, laboratorio y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, un dispositivo policial que se pone en marcha a tan solo 4 meses de que prescriba el caso. Hasta allí nos vamos a ir, hasta ese verano de 2022. Recuerdo que estábamos finalizando la temporada de Gabinete de Investigación y nos llamó la atención esta noticia, la aparición de unos restos óseos en un paraje de la localidad abulense de Navalacruz y que, bueno, podían llegar a dar solución a uno de estos casos que permanecen en el tiempo sin resolver. Un caso que venía de 2003, nada menos. La desaparición de una mujer, Juana Canal, en Madrid. Un caso del que no se sabía prácticamente nada, no se había vuelto a tener noticia y que estaba al borde de la prescripción. En el caso, eso sí, de que concurriera algún delito en esa supuesta desaparición. Porque, repito, no se sabía absolutamente nada. En ese momento, en el que se conoce la aparición de estos restos, pusimos el foco, la atención de nuestro programa en averiguar un poco más. Y comenzamos a seguir las averiguaciones policiales y hoy podemos recomponer, si no todas, buena parte de las piezas de ese rompecabezas. Y digo no todas porque a pesar de que en este tiempo las nuevas diligencias e investigaciones llevadas a cabo y puestas en marcha por la policía y por la Guardia Civil han dado con un presunto autor que ha llegado a confesar el crimen. La no aparición de los restos completos de Juana y alguna que otra sospecha dejan algún fleco abierto en el caso. Hoy nos vamos a adentrar en este caso, que está pendiente de juicio y que desde luego podemos afirmar que ha conseguido resolver, si no de manera milagrosa, sí por una fantástica casualidad. Hoy hablamos de la desaparición de Juana Canal. Desde este punto en el que nos encontramos, muy próximo al municipio de Navalacruz, hasta Ciudad Lineal, hay más de 130 kilómetros, distrito madrileño donde se puso la denuncia por la desaparición de Juana Canal. Juana Canal es una mujer que en ese momento tenía 37 años y se encontraba separada de una anterior relación, tenía dos hijos ya mayores, edades comprendidas creo que entre los 16 y los 18 años en ese momento. Y bueno, Juana, como os comentaba, pues venía de una relación anterior que se había separado y conoce a esta persona, conoce a Jesús Pradales. Jesús Pradales en ese momento era una persona que trabajaba como taxista y bueno, pues al poco tiempo de conocerse, ellos se conocen, si mal no recuerdo, en un mes de julio, aproximadamente, julio-agosto, y bueno, inician una relación y conviven juntos en una casa alquilada en la calle Goldano de Madrid, que es una calle que está en el barrio de Ciudad Lineal. Y ellos empiezan ahí su relación. Juana era una persona de un entorno familiar completamente normal, completamente socializada, arraigado, que sí que es cierto que, bueno, que había pasado, pues, posiblemente a raíz de su anterior separación y demás, pues había pasado una mala época y bueno, pues había tenido algún pequeño problema con adicciones al alcohol, etcétera. Pero todo eso, cuando inicia esta relación con Jesús Pradales, según la familia me refiere, y estoy convencido de que es así, todo eso ya había quedado atrás, ya había superado todas esas adicciones que había tenido y bueno, pues estaba empezando una nueva vida. Ella trabajaba como auxiliar administrativa en una empresa y este señor era taxista y ellos vivían en esta calle, en este piso que os he comentado y el hijo mayor de Juana pues vivía esporádicamente con ellos. O sea, se quedaba algunas noches a dormir en esa casa, otras veces iba a casa de una tía suya que vivía fuera de Madrid y esa era en principio la vida que tenía Juana Canal en el año 2003. Tenemos que contextualizar, ¿no? Estamos en el año 2003, que bueno, no es que haya pasado, o sea, no estamos hablando de la prehistoria, pero sí que es verdad que ha pasado el suficiente tiempo como para que en estos 20 años se hayan modificado bastantes
protocolos de actuación, incluso, en cierto modo, por la conciencia social de la gente también ha variado, ¿no?, respecto a lo que es la violencia de género, etc. Entonces, en el año 2003 tenemos que partir de la base de que en ese momento ni siquiera existe la Ley de Protección Integral de la Mujer. La Ley de Protección Integral de la Mujer se aprobó al año siguiente, en el año 2004. Entonces, bueno, los protocolos de actuación policial no son los que había ahora. Luego también es cierto que en materia de desaparecidos se ha evolucionado mucho. En ese sentido, por ejemplo, la asociación Sol Desaparecidos, que es la asociación que yo represento y por medio de quien yo estoy llevando el asunto de Juana Canal, pues hemos conseguido sensibilizar en ese sentido a la fuerza de seguridad de que esas 48 horas primeras no hay que esperar, sino todo lo contrario. Son las 48 horas decisivas y fundamentales en una desaparición para poder investigar si efectivamente se trata de una desaparición voluntaria o forzada. Entonces es un poco la vuelta a la tortilla. No solo no hay que hacer como se hacía antes, ¿no?, que como te digo, la mentalidad era decirle al familiar espérate 48, 72 horas a ver si aparece, sino que son esas 48, 72 horas las que se hacen fundamentales para investigar. Juana Canal, 37 años, 2 hijos, una nueva pareja en su vida y desaparece, año 2003. Jesús García Ayer. Hola, buenas noches. Comisario, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Héctor Curiel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el año 2003, de momento nos vamos a quedar en ese año 2003, en el que se produce una desaparición. Es cierto lo que nos decía el abogado, al que desde luego tenemos que agradecer, Juan Manuel Medina, que es el abogado de la familia de Juana Canal, que nos haya atendido y explicado también además los entresijos de este caso. Repito, vamos a quedarnos de momento en el año 2003, luego avanzaremos con esos nuevos hallazgos, esa casualidad que surge en el año 2019, aunque no trasciende hasta el año 2022. Pero año 2003 es cierto que los protocolos eran diferentes, es cierto que las desapariciones se trataban de otra manera, pero sigue llamando la atención, ¿no? Parece que hay, no sé si un cierto sesgo en el investigador, una cierta dejadez. No se hizo prácticamente nada para averiguar qué pasó con esta mujer. Aquí hay que tener en cuenta un poco que el periodo ese temporal que decimos son 19 años, pero no son 19 años cualquiera. No hay nada más que pensar en desde el 2003 cómo nos ha cambiado la telefonía móvil, la propia informática, las propias redes sociales, es decir, eso dio un avance enorme. En aquella época, además ya lo ha dicho el abogado, no existía todavía la ley integral, ¿no?, de protección. Entonces, los protocolos que existían eran diferentes. Se dice que efectivamente llegó la policía del 091 a la casa porque había habido una llamada y demás. Tanto él como ella dijeron que no, que había sido una discusión. En ese momento dejan desarmada totalmente a la policía con la legislación que había entonces. Actualmente, incluso hoy día, la mujer denuncia, firma en comisaría, se produce la detención, se van al juzgado y si la mujer no aporta, deja también con las manos atadas a la Fiscalía y al juzgado. Así que hay que imaginar en el 2003 que llega la policía, que la propia mujer dice no, ha sido una discusión sin importancia, pues se fueron. No solo es la legislación, que por supuesto, incluso también los protocolos, como muy bien ha dicho el abogado, los protocolos ahora mismo son mucho más cuidadosos, mucho más exigentes, ¿no?, en cuanto a separar a la mujer, a entrevistarla, a poder tener un espacio de seguridad y de tranquilidad para no una simple ¿estáis bien? Sí, que no, que es que nos vamos a ir de viaje, hemos discutido, pero ya está, me voy. No, se separa a las dos, se les toma declaración, hay unos protocolos que a día de hoy son muchísimo más exigentes y que probablemente no hubieran permitido lo que ocurrió, o incluso uno de los policías se hubiera quedado merodeando la vivienda a ver si volvían a discutir, a ver si habría, a día de hoy, pero con los protocolos actuales. Se denuncia y la policía vuelve, o sea, es cierto que va ante esa discusión, ante esa llamada, le dicen, bueno, no ha pasado nada, es una discusión, pero desaparece y vuelve, tiene que volver a actuar. No le llama a nadie la atención, no le llamó a nadie la atención. Es muy complicado hoy volver a juzgar aquellos hechos, pero bueno, llama la atención que nos hiciera un poquito más, ¿no? Es otra época, entiendo, y otros protocolos, y bueno, pues las cosas se veían de otra manera. Yo en eso vuelvo a insistir en lo que ya se ha dicho alguna vez, que no haya una plasmación oficial mandada a un juzgado de lo que se ha hecho no quiere decir que no se hiciera nada. De hecho, yo voy a decir una cosa, y es que si resulta que a los 19 años se retoma el asunto y en 3 meses se esclarece, es porque algo ya había hecho. Probablemente en el expediente había ya muchos pasos. ¿Qué ocurre? No se llevó a más, no se llevó a detención ni demás porque yo he estado mirando y fijaros una casualidad. Esto pasa en febrero del 2003.
mientras espera, que si esos días, que si hago alguna gestión, que si sus cuentas bancarias, que si... Aparece el verano del 2003. En el verano del 2003 es cuando salta el asunto de Dolores de Vázquez, con lo de Rocío Baninkoff. Ojo, Y el foco mediático ojo, se deriva que llevaba Dolores en la cárcel 17 o 19 meses por unas investigaciones y por una detención y una puesta a disposición sin realmente pruebas efectivas. Yo pienso que se hizo lo que se hizo, no habría pruebas eficientes que vieran con la suficiente, digamos, contundencia, y al surgir justo en ese momento este caso en el que una inocente había pagado pena de cárcel y de telediario, se arredraron los policías, dijeron: hasta que no tengamos algo concreto no podemos volver a hacer. Se junta quizás también la situación de los antecedentes previos de ella, de una serie de adicciones, de una serie de conductas quizás secundarias a su adicción, pero erráticas en ocasiones, derivadas probablemente de su adicción, y quizás el prejuzgar un poco esa situación, ¿no? Que muchas veces puede llegar a prejuzgar una situación a una persona por sus antecedentes, y gracias a Dios hemos mejorado mucho las cosas, tanto en desaparecidos como en violencia de género, y la formación y la información que tenemos todos ahora, jueces incluidos que tienen muchísima formación sobre violencia de género y sobre agresiones y tal, todos tenemos mucha más formación, muchos más conocimientos, y con ese conocimiento juzgar cómo se actuó en el 2003 es muy complicado, porque sería quitar parte de nuestra base. Y la propia legislación da muchas mayores facilidades a la propia policía, es decir, ahora mismo, además yo eso lo he vivido en muchas ocasiones, ahora mismo, si llega un Z a una casa en la que salen los dos a decir que no ha habido nada, que ha sido una discusión, a nada que les observen algún tipo de lesión, pueden incluso detener a los dos. Ha sido la ocasión. Claro, a día de hoy se les separa, se les interroga por separado, se le tiene que dar un espacio de tranquilidad a ella, sobre todo para que te cuente lo que ha pasado, cómo ha sido, por qué han discutido. No dices, es una discusión y te vas, ahora es imposible, eso es impensable a día de hoy. Pero en el año 2003, pues... No, y que si tiene un moratón, tanto él como ella, al final se van detenidos los dos, porque ahora mismo la ley autoriza y digamos casi ordena que se haga así, pero en aquella época no, si no había la denuncia firmada, lo demás era... Que no quita para que quizás se podía haber hecho un poco mejor que el protocolo, que la idea habitual o que la forma de se podía haber hecho mejor, pues probablemente todos podemos hacer las cosas mejores, pero no que realmente se hubiera hecho mal, simplemente se hizo como se hacía en aquella época. ¿Creéis en las casualidades? Porque en este caso, no me atrevo a llamarlo de milagro, pero desde luego sí que hay una enorme casualidad, que justo cuando está el caso a punto de prescribir... No es casualidad, no es casualidad. Tenemos que ser conscientes de que en los últimos 20 años hemos mejorado mucho. Tenemos que agradecer muchísimo al legislador. Pero si no hay una base de datos de desaparecidos con ADN de todos los familiares, no. Y eso es el legislador, y eso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y eso las asociaciones de víctimas que se han movido. Y eso no es casualidad. Es esfuerzo y conocimiento durante 20 años y técnicas. Y si no tenemos a expertos en genética forense que han ido desarrollando los polimorfismos para poder identificar genéticamente de un familiar, y sí. Y esos ISIS no es casualidad, eso sí es ciencia y es esfuerzo de muchísimos profesionales de los cuerpos y fuerzas del Estado, de genética, biología y de todo. Y eso no deja de ser un indicio más de que algo sí se hizo, porque ahí estaba en la base de datos la genética familiar Desde luego. Vamos a avanzar, si os parece. Vamos con el resto del informe, con esa charla que mantuvimos con José Manuel Medina, como digo, es el abogado de la familia de Juana Canal, y que nos desarrolla qué sucede a partir de ese año 2019, que es cuando la policía, cuando esos excursionistas, esas personas que estaban en la zona de la sierra, en Ávila, en Navalacruz, descubren por casualidad o por atención unos restos que identifican como humanos y que dan al final con la resolución del caso. Lo voy a dejar ahí con esa interrogante. El hijo mayor de Juana Canal llega a la vivienda de la calle Boldano la madrugada del domingo, Sergio llega a la calle Boldano el domingo día 24 por la mañana, a la 1 de la tarde, efectivamente acompañado de su prima, Inma. Y efectivamente
encuentran una nota manuscrita en la cual pues Jesús le manifiesta que la madre y él, refiriéndose a Juana, han vuelto a discutir, que Juana había tomado muchas pastillas y que se encontraba muy drogui, que había vuelto a beber, le dice, que incluso había llamado a la policía a Juana y que bueno, pues que habían discutido, que Juana se había marchado y que él se iba a buscarla. Esa es la nota manuscrita que Sergio encuentra. Y efectivamente Sergio lo que hace, pues el proceder lógico. Como os digo, esta nota él la encuentra a la 1 de la tarde del día 24 de febrero, domingo, y él lo que hace es acudir con la nota a la comisaría de Policía Nacional más cercana, que es la comisaría de Ciudad Lineal. Y ahí interpone una denuncia por la desaparición de su madre. Pone estos hechos en conocimiento de la policía y ahí efectivamente pues, se puede considerar que se inicia el caso de Juana Canal. Jesús, bueno, una vez que Sergio y su prima Inma llegan a la vivienda el domingo, a los 2 días aproximadamente, creo que en torno al martes, aparece Jesús de nuevo en la casa a devolver las llaves. A devolver las llaves que él tenía de la vivienda y le dice a Sergio que se va a ir de la casa, que ya no va a volver más y que su madre no va a volver, le dice. En ese momento no supieron interpretar lo que quería decirle, pero efectivamente tenía razón. Su madre ya no iba a volver. Pues en el año 2019, como bien comentabas, se produce el hallazgo de los primeros restos óseos de Juana Canal. Y efectivamente es como has contado, ¿no? Se trata de una pareja que estaban por ese paraje de Ávila, muy cerca del pueblo de Navalacruz, a unos 5 kilómetros aproximadamente. Parece ser que iban en busca se había escapado una res de un cercado de unos amigos, entonces fueron a ver si veían por la zona de la vaca para avisar a su amigo y recuperarla. Y entonces efectivamente en ese momento encuentran unos restos óseos que al principio no reparan en ello, porque además por la colocación, por lo visto, no era fácil a priori darse cuenta de que eran restos humanos, pero cuando toman distancia y vuelve a mirar, se da cuenta que efectivamente es un trozo de cráneo, concretamente, y puede llegar a apreciar lo que es la órbita ocular, ¿no? Entonces ya efectivamente pues, se acercan, lo cogen, no estaba enterrado, estaba, por así decirlo, semi-enterrado, ¿no? Y ya dan parte a la Guardia Civil y efectivamente pues, se desplaza un equipo de la comandancia hasta allí con una forense, efectivamente determinan que a priori son restos humanos. Esos restos lógicamente se dan a disposición de la Guardia Civil, se da parte al juzgado de Ávila, que es el partido judicial del pueblo de Navalacruz, y se procede al análisis de esos restos cotejándolo con la base de datos del Centro Nacional de Desaparecidos. Y efectivamente pues, el resultado es positivo y se concluye que esos restos óseos por el ADN pues, corresponden a Juana Canal, que ya se encontraba de alta en la base de datos del Centro Nacional de Desaparecidos y sus familiares pues, ya habían dado las muestras de ADN correspondientes para ese futuro cotejo si aparecía alguna de los restos como así fue. Entonces ahí sí que es cierto que hay una parte oscura que no sabemos los motivos todavía porque no se nos han aclarado y que posiblemente tampoco sepamos nunca lo que pasó, y es que pasa excesivo tiempo entre que se recuperan entre que se produce el primer hallazgo de los huesos hasta que efectivamente a la familia de Juana Canal se le notifica el hallazgo. La familia tiene conocimiento del hallazgo de los restos en el mes de junio de 2022, exactamente hace 3 meses. Pero hasta ese momento sí es cierto que del 2019 hasta el 2022 parece ser que hubo fallos de comunicación entre los cuerpos de seguridad, entre Guardia Civil y Policía Nacional, parece ser que por medio también estuvo la pandemia, puede ser que también el Centro Nacional, el Instituto Nacional de Toxicología o de Medicina Legal tardara excesivamente en llevar a cabo el análisis de los restos y el cotejo de ADN, y bueno, pues todo eso desembocó en que efectivamente que hubo una paralización o una demora de 3 años prácticamente desde el hallazgo de los restos hasta la notificación a la familia. Realmente la cuestión es que se ha hecho en 3 meses lo que no se hizo en 20 años, pero no porque no hubiera indicios suficientes hace 20 años, lo sabía, es porque sencillamente, como comentábamos al principio, la policía en su momento no quiso investigar el asunto, no consideró que fuera una desaparición forzada, no consideró que fuera una desaparición de riesgo. Entonces ese asunto se archivó, y no se archivó por inactividad de la familia. De hecho hay testimonios televisivos, la familia recorrió varios platos de televisión, acudió a varios programas especializados en personas desaparecidas, dio entrevistas. Es decir, la familia no dejó nunca de buscar a Juana Canal, pero claro, la autoridad judicial y la policía, que eran quienes tenían que hacerlo realmente, no lo hicieron.
este señor debía de tener la creencia falsa de que, bueno, pues de que si no habían sido capaces en 20 años de desentrañar el asunto, el caso de Juana, que no lo iban a ser capaces de hacer ahora. Entonces yo creo que él tenía cierta seguridad equivocada en ese sentido. Pero lo que yo realmente considero que es lo que es determinante para que él acabe confesando es el hecho de que, claro, los indicios, como os digo, son tan abrumadores que yo estoy convencido de que tiene que haber un momento en que él mismo, o bien aconsejado por su abogado o desde el convencimiento propio, diga, es que no puedo seguir manteniendo una versión que no se sostiene. Porque es que todo apuntaba a Jesús, pero es que, como lo decía, apuntaba a Jesús antes de, o sea, en el año 2003. Está el tema de la carta, está el tema de la denuncia que el propio Jesús pone contra Juana Canal a los 2 o 3 días de la desaparición, está la intervención de la policía la misma noche de los hechos en la calle Boldano, y ya claro, el colofón es el hallazgo de unos restos mortales que pertenecen a Juana Canal en un paraje próximo a las fincas de su familia, es decir, en un pueblo que es Navalacruz, con el cual él tiene una vinculación especial porque es el pueblo de su familia. Ya claro, ante esa multitud de indicios, pues yo entiendo que él mismo llegó a la conclusión de que no podía seguir manteniendo que él no sabía nada. Parece ser que la mañana del jueves posterior a la desaparición, él es detenido un miércoles, y parece ser que la mañana del jueves posterior a la desaparición entró en una crisis de ansiedad y acabó reconociendo los hechos. Pero muy previsiblemente el recorrido va a ser va a ser un juicio por jurado popular y una condena entre 10 y 15 años por un delito de homicidio, porque va a ser muy difícil, por desgracia, probar que podamos hablar de un asesinato. Realmente, al no haber aparecido los restos completos de Juana Canal, y sobre todo por el tiempo transcurrido, pues va a ser muy difícil que cualquier técnica forense, primero por la ausencia del esqueleto completo y segundo por el tiempo transcurrido, se pueda determinar pues quizá una alevosía o un ensañamiento. Eso va a ser harto difícil, entonces tendremos que ceñirnos muy posiblemente eso a una condena que oscilará de 10 a 15 años por el delito de homicidio, dentro del marco de la violencia de género, con el agravante del artículo 22.4, por eso, por un agravante de género, pero poco más podremos pedir. Dejaba yo un interrogante antes de irnos al informe que nos hacía el abogado, al que de nuevo le agradecemos la deferencia que ha tenido con nosotros por explicarnos, por contarnos tan detalladamente el caso. Y no era baladí lo de dejar una interrogante, porque hay, yo creo que no solo una, varias, ¿no? Es cierto que estamos pendientes de juicio, es cierto también que hay una confesión, aunque ha dado 3 versiones distintas. En la última sí que ya ha terminado por confesar que efectivamente Jesús asesinó y descuartizó a Juana Canal en Madrid y después depositó los restos en esa finca cercana a la propiedad que tenía su familia. Pero hay una cantidad de interrogantes. En primero, ¿qué puede pasar desde ese momento en el que aparece en 2019, que nadie sabe nada, que la policía empieza a hacer sus diligencias, hasta 2022, 3 años? No sé si es mucho, ¿no? Bueno, en principio en esos 3 años yo creo que el propio abogado más o menos explica, justifica la situación. Muchísimo trabajo, volumen de trabajo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, pandemia en todo el medio, y dentro de ese muchísimo trabajo vas haciendo las cosas urgentes, un asesinato que ha aparecido hoy, un homicidio de no sé dónde, unas pruebas de una agresión sexual de ayer, son cosas urgentes que hay que ir sacando. Unos huesos que han aparecido en el campo que no sabes nada, pues digamos que no es de entrada, no entra como una prueba genética urgente, porque en ese momento no se sospecha que sea de un homicidio sin resolver de hace 19 años. Lo que se piensa es que puede ser de cualquier cosa, ¿no? O puede ser incluso de una exhumación ilegal, puede ser de un estudiante de medicina, puede ser... Entonces es un caso que está ahí, que hay que hacerlo, pero sin prisa. Llega la pandemia, llega y se va retrasando. Luego, una vez que se comunica con la fuente de desaparecidos y ya se descubre quién es, pues quizás ahí la comunicación entre distintos estamentos ha estado un poco lenta y también se ha producido un cierto retraso. Pero bueno, a tiempo. Y sí que es cierto que con respecto a la prescripción, aunque pueda aparecer los 19, es discutible si realmente es en el momento que aparece el cadáver, porque no sabemos cuándo la mató. O sea, bueno, hay una confesión que fue en aquella época, pero podía haber sido después el delito. Y el cuerpo aparece en un momento determinado. Entonces ahí es discutible la jurisprudencia en qué momento empieza la prescripción. Todo es razonable y sobre todo lo más importante desde mi punto de vista es que a partir de ahora se tenga muchísimo cuidado. Ahí voy también, muchísimo cuidado. Empezar a recoger restos, indicios, pruebas, sobre todo biológicas,
es algo impensable hoy en día. Después de 19 años, ni en la casa ni en el posible coche que pudiera tener el agresor. También tenemos que pensar no solo el trabajo, como dice Aitor, ¿no? El hecho de la pandemia, de que muchas oficinas de trabajo presencial se habían quedado al mínimo. La Guardia Civil y la Policía, y con otros muchos estamentos sociales, siguieron trabajando, ¿no? Pero los juzgados probablemente no tanto, los laboratorios de toxicología tampoco. Pero también hay que pensar otra cosa. Yo pienso también otra cosa, y es que en el momento en que se han dado todos los comunicados y llega ya al juzgado, el hacerlo público quizás ponga en guardia al presunto autor. ¿Por qué no podemos pensar que dejaron un tiempo sin comunicar el hallazgo mientras investigaban antes de que el presunto autor, digamos, se diera por aludido? Yo no lo verían descabellado. Es decir, no sería descabellado. Vamos a esperar, ahora que nadie sabe nada, vamos a poner ya a escuchar el teléfono de este, vamos a ponerle un seguimiento, vamos a ver cómo hace. Es cierto que tiene el teléfono pinchado, Jesús, pero pinchado desde 2022. Y también es cierto que no se le encuentra ninguna llamada sospechosa. Sí es cierto con su familia, pero nos decía el abogado, no solamente no descarto, yo creo que hay una participación de una tercera o terceras personas. Hombre, en el caso, pero era un colaborador de hace 19 años que va a estar todos los fines de semana charlando sobre aquello, me refiero, que han pasado 19 años. Cabe pensar que digas, oye, que me están persiguiendo, oye, que esto va a salir, oye, no cantes, oye, no sé, ¿no? Justo eso es lo que yo digo, ¿no? Es decir, vamos a ver, ahora ya sabemos que este huesos son de la víctima, ¿no? No vamos a decir nada, pero vamos a poner en marcha investigación. No solo es el teléfono, son seguimientos. Es decir, él puede estarse viendo con el cómplice porque sea un familiar. Entonces vamos a seguirles, vamos a ver con quién contacta, vamos a ver esa gente con la que contacta, qué hace. A lo mejor eso nos da más teléfonos a escuchar. Y todo eso lo tienes que tener preparado antes de dar la noticia, porque el clic es la noticia. 19 años hace, no, pero el momento en el que sale la noticia de que se han hallado él es cuando en ese momento puede llamar o puede ir a ver o puede hablar con, oye, cuidado con esto, que resulta que, ¿te acuerdas que...? Entonces, pero tienes que tenerlo preparado antes, porque si lo digo y entonces le pido a su señoría que pinchar los teléfonos para cuando tengo la autorización de su señoría y he hablado con todo el mundo y ya lo han arreglado. Claro, vosotros estáis convencidos de que los investigadores, la Guardia Civil, la policía tiene o debe de tener más material, suficiente material para ahora cuando se inicia el juicio poder yo pienso una cosa, y es que lógicamente el abogado de él ha visto y ha tenido acceso a todo lo que hay. Esa confesión que ha hecho probablemente la haya hecho porque el propio abogado lo dice, ¿no? Que le haya aconsejado su letrado, ¿no? Da 3 versiones, antes. Claro, hasta que ya llega un momento en el que el propio abogado, si viera que no hay gran cosa más que meras sospechas, que ya las había hacía 19 años, no le va a decir que confiese nada. Que también es cierto que no sirve de nada la confesión, lo que diga en el juicio oral. Eso es muy importante, o sea, me parece muy interesante. ¿No sirve de nada una confesión, Jesús? Lo único que sirve es lo que declara en el juicio oral. Lo demás lo puede justificar de 1000 maneras y encima puede poner en tela de juicio incluso los propios policías, porque dice que le torturaron. Y le sacaron la confesión a golpes y ya está. Y encima, incluso ahí se ha oído que le dio una crisis de ansiedad y entonces confesó. Pues encima confiesa dentro de una crisis de ansiedad y tiene 3 declaraciones distintas, hace otra en el juzgado y se puede venir abajo toda la declaración. Una confesión es un arma de doble filo, al igual que cuando tienes una prueba que crees definitiva, una única prueba que crees definitiva. Y una confesión parece una única prueba definitiva. ¿Por qué? Porque tiendes a ya no cerrar el círculo, ya no hacerlo todo, ya no intentar atar que todos los indicios y pruebas se orienten todas hacia la culpabilidad. Y dices, ya tengo esto, te puedes relajar, te puedes confiar. En sala declara eso, me pegaron, me dio una crisis de ansiedad, reconocí eso como que podía haber reconocido matar a Manolete, pero es mentira, yo no hice nada. Y si no tienes nada más con lo que acusar, pues te quedas no solo sin lo fundamental, sino que igual incluso sin lo único. Con una confesión solo, hoy día ningún buen policía se contenta, ¿no? En esa confesión debe de contar algo que nadie más que él sepa, ni siquiera los propios policías, porque siempre puede decir que aquello que dijo se lo indujeron ellos. No, tiene que decir algo, es el caso concreto de que lleva a los policías donde estaba el cadáver. Eso es fundamental. Ahí, vale, después di que no, pero es que sabías dónde estaba el cadáver. Claro. Entonces hay que ir con él, hay que reconstruir y decir, a ver, han aparecido en un pueblo de Ávila, muy bien, pero vamos contigo y me dices, ¿dónde?
Tú me dices, ay, es que ahí han aparecido. Y yo no te había dicho dónde, yo te había dicho que era cerca de tu pueblo y tú me has llevado justo donde aparecieron los huesos. Eso, si luego echas atrás y dices, no, esto es mentira. Y a ver, ¿cómo sabías tú dónde era? ¿Y cómo sabías tú? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y dónde lo hiciste? ¿Y con qué lo llevaste? De esto te quiero preguntar, porque esto es muy interesante que me lo respondas en un programa anterior, que además aprovecho para recordarles a los espectadores que pueden ver todos los programas de Gabinete de Investigación en ciltv.es a la carta. Recuerdo que hablábamos de una autopsia, y hablábamos de una autopsia de un cadáver que acaba de aparecer, pero nos hablabas, o por lo menos nos deslizabas los análisis de restos óseos que encontramos después de mucho tiempo. Este es el caso. No tenemos un esqueleto completo, el de Juana Canal, no han aparecido todos los restos. ¿Qué pueden decir esos? Pero hay un cráneo, por ejemplo. Al menos parte. ¿Qué pueden decir esos? Una fractura de huesos propios por un traumatismo nasal severo, por ejemplo, pues puedes encontrar una fractura de huesos propios. Una fractura de huesos propios que puede ser con algún fenómeno de regeneración o de evolución, si no ha muerto inmediatamente, o sin ese fenómeno de inicio de consolidación, dependiendo de si la muerte fue inminente o no. Si hay una serie de huesos largos, que algunos hay, pues ver si el descuartizamiento si se ha hecho por articulaciones o no por articulaciones. Ha habido casos en los que, por las características de las lesiones óseas con el arma en el que sea, imagínate que a la hora de descuartizar no voy a niveles articulares, sino hago el bruto, y lo hago con un determinado arma, un determinado cuchillo de sierra, no sierra, etcétera. Pues ese cuchillo puede dejar marcas en el hueso, marcas que pueden ser identificables con el arma que se ha producido el descuartizamiento. Entonces, un cuchillo, probablemente los cuchillos de nuestra cocina tengan algunos más de 20 años. Entonces, ¿con qué cuchillo fue? ¿Con qué arma? ¿Con qué situación? ¿En dónde? Y ver las lesiones si son compatibles. Si se ha usado, por ejemplo, dice, se duda aquí si hay un colaborador. Igual hay marcas en los huesos del descuartizamiento de dos armas distintas, de dos cuchillos distintos. Pues eso nos orientaría a que igual lo descuartizaron entre dos, cada uno con un cuchillo, tú empiezas por las manos, yo empiezo por los pies, y al ir a intentar separar, al articular, dejo una marca del cuchillo en cabeza de fémur, y el otro en los brazos deja una marca de cuchillo en cabeza de húmero, y resulta que son marcas completamente distintas. Tiene unos dientes de sierra y este es un filo sin dientes, dos cuchillos, ha cambiado a mitad, o es que estaban dos personas a la vez. Se puede dar mucha información dependiendo de, claro, lo que tengamos, la cantidad de huesos, pero sobre todo fracturas, si ha habido múltiples traumatismos, si ha sido tan severos que han producido la muerte, igual han producido fracturas óseas, y si hay fracturas óseas, las vamos a ver en los huesos. Es importante porque buena parte puede depender de qué se le puede acusar a la persona en función de la información que pueda extraerse de ese análisis, ¿no? De siempre hablamos del ensañamiento, la alevosía son situaciones difíciles, y en un cadáver antiguo, que son solo restos óseos, más difíciles todavía, pero si hay fracturas óseas con un tiempo de evolución, pues se le ha producido un daño innecesario para el fin de matarla, ¿no? Aquí parece que todo es muy brusco y todo es en poco tiempo, pero hay que analizar con mucho detalle esos huesos y ver lo que nos dicen, pero sí nos dicen cosas. Aquí me gustaría un poco, aunque seguramente los laboratorios de toxicología no les caerá muy bien, pero esto que ha pasado aquí suele pasar a menudo, es decir, uno va por el campo y encuentra huesos por allí y siempre damos por sobreentendido que son de animales. Entonces, yo creo que habría que comentar un poco al personal que los lleven al cuartel de la Guardia Civil, que los lleven a la policía, porque aunque dé un poco de trabajo y después digan, no, son de animales, pues mejor, pero si no, si en este caso estos que lo han encontrado hubieran pensado que, bueno, esto es un perro muerto, no se hubiera sabido nada. Vamos evolucionando también, Hace 25 años alguien hubiera encontrado unos huesos en el campo y hubiera dicho, bueno, pues de un estudiante de medicina, de una exhumación ilegal, del pueblo que alguien ha saltado la valla al cementerio, hecho la gracia y los ha sacado, no se hubiera dado importancia hace 20 y tantos años. A día de hoy, todos los huesos que aparecen y cualquiera comunica a cuerpos y fuerzas, automáticamente son derivados a los institutos de medicina legal, son analizados por forenses. Si existe alguna duda, automáticamente son remitidos al Nacional de Toxicología, se les saca ADN, se cruza con los desaparecidos para ver si puede ser. Hoy en día esto está protocolizado, es que hemos aprendido mucho, o sea, es que en estos 20 años, a nivel de desaparecidos y a nivel de violencia de género, hemos avanzado que es un mundo y hoy en día ya no pasa desapercibido. Puede ser que haya gente que siga dándole la patada al hueso y no cogiéndolo, pero si lo coge o lo pone en conocimiento, automáticamente todo el protocolo se activa y automáticamente llegamos a resolver un asesinato de hace 20 años. Desde luego, aunque sea por una pequeñita casualidad como esta que aparecen de repente y a alguien le llama la atención esos huesos... Casualidad no, ciencia, casualidades las justas. Siempre me enmiendas la plana,
Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Confío, espero que esta carpeta roja dentro de muy poco pase a ser una carpeta verde. Todos los indicios apuntan hacia ello. Vamos a ver si los investigadores no se confían y cierran el círculo que lo pueden cerrar, yo estoy convencido que esta persona termina en la cárcel. Yo confío en que esté cerrado. Yo también confío en la intuición de Jesús. Gracias a los dos. Os veo aquí la semana que viene. Me voy a la vuelta de publicidad con Isidoro, que nos va a contar hoy el caso, el asesinato en la muralla de Zamora. Ah, muy bien. Un magnicidio en la muralla de Zamora. Os veo. Gracias. Volvemos ahora mismo. Qué alegría que esta semana nos tocan Crímenes de la Historia con don Isidoro González. Bien hallado, Isidoro. Muchas gracias. Qué placer es cada vez que nos visitas. Pues yo encantado, lo es para mí también. Porque nos descubres rincones de la historia estupendos. Algunos que conocemos, pero aunque conozcamos la historia en general, nos descubres pequeños detallitos que siempre son maravillosos. Voy a hablar del río Duero, para empezar. Y el río Duero señalando una cosa. No sé si te has fijado tú, si se ha fijado la gente. A ver, cuéntame. La orilla derecha es alta y escarpada. Lo estamos viendo en una imagen. Alta y escarpada. La otra orilla, la del sur, es muy bajita. Todos los puentes están inclinados del sur al norte. Y en cada puente hay una gran fortaleza. Zamora, Toro, Simancas. ¿Todo eso qué quiere decir? Fíjate la imagen. Eso es lo que estoy intentando averiguar a dónde quieres llevarme. Pues que todo el río Duero es el gran foso medieval que defiende León y Castilla y que crea León y Castilla a lo largo de la Edad Media. Los castellanos y los leoneses avanzan hacia el sur en la Reconquista y cuando llegan al Duero se encuentran con una gran frontera natural. Por eso todas esas plazas fuertes son poderosísimas. El que manda, el que tiene esas plazas fuertes, Zamora, que estamos viendo ahí, es alguien muy importante y con mucho poder. Fíjate, vamos a situarnos. Solo en Simancas era el almirante de Castilla, el dueño de Simancas. Vamos a situarnos un poco porque supongo que no sea un crimen que ha cometido el río Duero, ¿no? No, pero se cometió al lado. Mira, ahora estamos viendo las murallas. Zamora siempre fue llamada en la Edad Media Zamora la bien cercada. Incluso las murallas como esas que vemos ahora eran más altas de lo que son, porque claro, con el paso del tiempo el suelo ha subido, la carretera y tal, entonces eran unas murallas impresionantes. Y por eso Zamora era fíjate, es una de las ciudades europeas con mayor número de templos románicos, 24 templos tiene románicos de primerísimo nivel. Estamos hablando del año 1000, te voy a hablar del año 1000 al 1100, esos 100 años. Ya nos vamos ahí centrando, porque hoy estás jugando un poco al despiste hoy conmigo, claro. Me estás llevando por el Duero, ya me has situado en Zamora, ya sabemos que es en torno al siglo XI, siglo XII. Vamos a ver, el siglo XI, en esas murallas hay incluso una puerta muy chiquitita, que durante muchos años se ha llamado la Puerta de la Traición y que ahora se llama la Puerta de la Lealtad. Pero cambio, ¿no? durante 1000 años la Puerta de la Traición y ahora la Puerta de la Lealtad. Ese es el portillo, es un portillo estrechito. ¿Qué ocurrió ahí? Pues uno de los crímenes más famosos de la historia. Ahí vamos ya centrando el tema. El crimen de la historia. El crimen en el cual Bellido Dolfos asesina al rey don Sancho II. Vamos a situarnos. Vamos a situarnos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está España en ese momento? Mira, yo quería que vieras un mapa muy interesante, ¿eh? Este mapa que estamos viendo ahora, donde ves que Castilla y León llegan muy abajo, porque el río Duero, como te he dicho, es una frontera defensiva, mientras en el lado oriental de la península se está muy arriba. ¿Por qué? Porque el río que hay ahí, el río Ebro, está mucho más al norte que el río Duero y porque además en el centro del río Ebro está Zaragoza, un potente reino moro importantísimo, mientras que el reino moro coincidente en el lado castellano está en Toledo, al sur del sistema central y mucho más al sur. Toda la zona oriental del reino de León era el condado de Castilla, eso que tienes ahí, eso es Castilla. Fíjate, la tierra de frontera.
esa tierra de frontera que está al lado del reino taifa de Zaragoza, donde hay gente muy dura, gente que está luchando ahí, y ahí hay un reino en rojo que es el reino de Navarra, y llegamos a un periodo muy interesante que es del año 1000 al año 1035, donde gobierna en Navarra un gran rey, Sancho III el Mayor. Este rey, que está enterrado en Oña, este es el sepulcro sí, en Burgos, donde están los reyes de Castilla, que es un sitio precioso para ir, ver el panteón de los reyes en Oña. Entonces Sancho III el Mayor se casa con la condesa de Castilla y se hace conde de Castilla. Pero claro, el conde de Castilla, que además es el rey de Navarra, es un tío importante. Entonces, cuando muere Sancho II, deja el condado de Castilla a su hijo Fernando, que se casa con la hermana del rey de León, doña Sancha, y como el rey de León y doña Sancha no tienen hijos, pues entonces el conde de Castilla se convierte, después de una pelea con el hermano de su mujer muy dura, se convierte en rey de León. Siempre viene con disputas, ¿no? Pues se convierte el rey de León, Fernando I. De las cosas que nos quedan de esta época es este Cristo de marfil que estamos viendo ahí, que da idea de la gran potencia del reino leonés. Y esta imagen, Miguel, es muy interesante. A ver. Mira, son los hijos de don Fernando y doña Sancha. Que va a ser muy relevante para el caso de hoy. Es la clave del caso de hoy. Claro, vamos a detenernos ahí un poco. Fíjate, son dos chicas, doña Urraca y doña Elvira. Esta doña Urraca acabaremos hablando luego de ella. Y tres chicos, Sancho II, Alfonso VI y García. Doña Urraca es la mayor de todas. Entre ella y Alfonso VI hay una diferencia de más de 8 años. Y ella siempre actuó como la madre de sus hermanos pequeños, Sancho, pero estaba loquita por Sancho, perdón, por Alfonso. A Sancho no le podía ni ver. Sancho no le podía ni ver. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando don Fernando y doña Sancha, los padres, que son reyes de Castilla y León, pues fallecen, cuando fallece don Fernando, deja el reino repartido entre sus hijos. Pero mira, ¿quién es el mayor? Sancho II. Debería ser el rey de León, porque es el que hereda el hijo mayor. Primogénito varón, claro. Ah, pero tanto doña Urraca, que influía mucho en su padre, como el propio padre, a quien tenían en palmitas era a Alfonso VI. Y entonces al hijo mayor le dejan Castilla, que era un condado, se lo hacen reino, pero era un condado. Al mayor, al heredero del trono. Y en cambio a Alfonso, a ese le hacen rey de León. Bueno, supongo que eso... Alfonso dice, esto no puede ser, yo soy el hermano mayor. Y al otro, al pequeño García, le hacen rey de Galicia. 3 reyes, el rey de León, el rey de Castilla, el rey de Galicia y 2 señoríos para las 2 chicas, a doña Urraca, Zamora, y a doña Elvira, Toro, es decir, la frontera del Duero. Entonces se empiezan a pelear los hermanos. Claro, Alfonso, el rey de León, influido por su hermana, pero Sancho II con su gran general. ¿Quién era el gran general de Sancho, del rey de Castilla? Pues nada menos que el Cid. El Cid campeador al frente de los ejércitos de don Sancho. Tenemos aquí un auténtico folletino. Bueno, un folletín perfecto, ¿eh? Al mando de los ejércitos castellanos, el Cid se enfrenta primero con García. Se unen Alfonso y Sancho y van contra el hermano García, impulsados también por la mayor, por doña Urraca. Le quitan el reino y le meten preso. Y luego están esperando a que se muera la madre, doña Sancha, porque no se atreven los 2 hermanos mayores, y cuando doña Sancha muere, en el año 1067, se enfrentan Alfonso y Sancho. Y el rey de Castilla vence al rey de León y no se atreve a matarlo porque doña Urraca, la hermana mayor, le dice, no, Alfonso no le tocas, ¿eh? Y entonces Alfonso se refugia con el rey moro de Toledo y doña Urraca se enfrenta a su hermano y se hace fuerte en Zamora. Y además muchos nobles leoneses no le aceptan como rey al rey de Castilla. De hecho, el obispo de León se niega a coronarle rey y muchos nobles se van a Zamora. A pesar de que le pertenecía por herencia, sería lo lógico. Mayor, claro. Hubiera sido lo lógico. Pero no querían a Alfonso VI. Y entonces Alfonso VI cerca Zamora. En el año 1072 se produce el cerco de Zamora. ¿Qué sucede ahí? Porque aquí... Pues nadie lo sabe, Miguel. Nadie lo sabe. Porque claro, podía haber sido un cerco terrible. Pero yo creo que eso lo que fue más
lo que fue más fue que el rey, el que era rey ya de Castilla y León, con Alfonso VI refugiado en Toledo, quiere convencer a su hermana mayor y a todos los nobles refugiados en Toledo que la acepten como rey. Él ya se ha coronado, pero la mayoría de los nobles no ha asistido a la coronación. Y como te digo, el obispo se niega a coronarle. Y entonces cerca Zamora. No hay noticias, aparte de que todo esto está muy envuelto en la leyenda, todo está envuelto en la leyenda. No hay noticias de asaltos, pero sí sabemos una cosa, que sale de Zamora un noble de segunda categoría que se llama Bellido Dolfos. Aquí entran dos protagonistas importantes de la historia. Bellido Dolfos, ¿quién es este señor? Bellido Dolfos es un noble, pero de segunda fila, zamorano, que sale al campamento castellano que cerca la ciudad y, bueno, pues empieza a hacer amigo de todo el mundo y del propio rey. Parece que está muchos días en el campamento, porque realmente lo que se quiere es, lo que quiere Alfonso es que le acepten como rey los que se han refugiado en Zamora. Y entonces aquí viene ya el crimen. Sancho y Bellido Dolfos están un día paseando al pie de las murallas de Zamora porque Bellido le ha dicho yo le enseñaré, majestad, por dónde se puede entrar y tal, pero lo que hace es matarle. Dice la leyenda que el Cid, montado en Babieca, sospechaba ya de que algo iba a pasar y se da cuenta de que le van a matar al rey, sale corriendo detrás de Bellido Dolfos, don Sancho muere, el Cid casi le va a alcanzar, pero Bellido Dolfos se mete por el portillo, que se ha estado llamando el portillo de la traición, como te he dicho antes, y que hoy se llama el portillo de la lealtad. ¿Por qué ese cambio? ¿Se sabe? Pues porque, bueno, estamos en una época de revisionismo histórico y para Zamora, pues bueno, se le liberó del cerco. Al morir Sancho, pues claro, se acabó el cerco de Zamora, porque Sancho muere y Alfonso VI, que estaba refugiado en Toledo, como te he dicho, vuelve a coronarse rey, pero rey de León y rey de Castilla. Y se produce ahora un hecho histórico importante. Uno de los más importantes, la Jura de Santa Gadea. La Jura de Santa Gadea. Los castellanos dicen, no, mire usted, lo que ha pasado en Zamora no es que un zamorano quiera liberar el cerco, esto es un complot. Doña Urraca por un lado, don Alfonso desde Toledo por otro lado, incluso Pedro Ansúrez, el conde fundador de Valladolid, porque cuando Alfonso VI se exilia en Toledo, uno de los nobles que no aceptan a Sancho y que se va con Alfonso VI a Castilla, en lugar de refugiarse, perdón, a Toledo, en lugar de refugiarse en Zamora, se va a Toledo con Alfonso VI. Bueno, pues todos vuelven para coronarse rey, pero en Burgos le dicen, no, de Castilla tú no te coronas porque lo que ha pasado en Zamora ha sido un complot para asesinar a nuestro rey Sancho. Y entonces va a tomar posesión, pero nadie se atreve a tomarle juramento hasta que llega el Cid y dice, si os queréis coronar, tenéis que jurar sobre los evangelios que no habéis tenido arte ni parte en la muerte de vuestro hermano. Y él jura, pero le destierra al rey. Ahí conocemos al Cid. Sí, aquí acabaría la historia. ¿Quién es Doña Urraca? Sí, brevemente, que ya tenemos poquito tiempo, porque es un personaje muy vital. breve, es un personaje apasionante. Mira, aquí está Doña Urraca en una película, en la gran película del Cid. Sí, sí. Era Geneviève Page, pero Doña Urraca era una mujer inteligente, bella, astuta, bueno, manejaba los hilos de la corte, ya te he explicado cómo es la que hace que Alfonso vaya a Toledo y que no le maten, ella contribuye a quitarle al hermano pequeño García el reino. En la película parece que era muy enemiga de Doña Jimena, la esposa del Cid, que en la película era Sofía Loren. Pero en la época de la dictadura todos éramos muy inocentes y nos creíamos que el enfrentamiento entre Doña Urraca y Sofía Loren y Doña Jimena, la esposa del Cid, era por culpa del Cid, que en la película era Charlton Heston. Pero si vemos ahora otras imágenes que en la película pasaron desapercibidas al público, en las imágenes de la película que vamos a ver ahora, como esa que aparece ahora mismo, es muy interesante porque también, según la tradición, lo que había aquí era un amor incestuoso entre Doña Urraca y su hermano Alfonso. Y todo el crimen, el asesinato, las peleas de los hermanos estaban incentivadas por las relaciones de Doña Urraca con Alfonso VI. Digo, leyenda, pero en la película está y lo estamos viendo. Leyenda, pero
salpimenta toda la historia. Claro, en aquella época no nos lo podíamos imaginar, pero la película lo hacía ver. Hay un detalle, ya por acabar, además muy curioso en la historia, en la vida de Doña Urraca. Es que Doña Urraca, como hay tanta leyenda, pues la última es que una de las joyas que se conserva en San Isidoro de León, que es una maravilla, que es nada menos que el cáliz de Doña Urraca, las últimas investigaciones llevadas a cabo por José Miguel Ortega y Margarita Torres nos dicen, aunque algunos lo ponen en discusión, que es el Santo Grial. Doña Urraca era la dueña del Santo Grial, la copa de nuestro Señor Jesucristo de la Sagrada Cena. Como no se puede demostrar, yo casi prefiero creer que es así. Claro, que la tenemos aquí en Castilla y León. Por supuesto que sí. Da gusto escuchar historias contigo, Isidoro. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Y a ustedes, lo mismo. Nos vemos, les esperamos aquí en Gabinete de Investigación.